libro de Hechos, capítulo 9, nos habla de un personaje muy, pero muy interesante en la Biblia. ¿Sabes que el escritor bíblico más grande del Antiguo Testamento fue Moisés? Escribió ¿cuántos libros? 6 libros. Los 5 primeros más el libro de Job. Y en el Nuevo Testamento, el personaje, el hombre de Dios que escribió más libros fue ¿quién? Pablo. Y escribió 13 libros. Quiere decir que si hay un personaje importante en el Nuevo Testamento, ese es Pablo. Ni siquiera Pedro escribió tanto. Ni siquiera el discípulo amado escribió tanto. Escribió Pablo. Pero Pablo, antes de llamarse Pablo, dice la Biblia, su nombre era Saulo. Y Saulo tiene un nombre interesante en su significado. Saulo significaba el deseado. Saulo significaba el esperado o el pedido, el que es pedido. Saulo era un hombre también, un hombre que podría significar en griego el delicado, el amable. Pero cuando uno ve la vida de Saulo en los inicios, uno se queda impactado. Dice la Biblia, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y ustedes leen ahí la Biblia, la palabra camino está en mayúscula, la letra C. Ese es un camino diferente. A todos los que estarían en el camino, los trajese presos, ¿a dónde? A Jerusalén. Yo quiero aquí que tú reacciones conmigo en unos detalles. Primero, Saulo, dice la Biblia, respirando amenazas aún y muerte. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos. Ahora, ¿por qué el texto dice aún? ¿Por qué? Porque si ustedes leen la Biblia, allí en el libro de Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3, dice que Saulo consentía en su muerte. ¿Muerte de quién? Muerte de un hombre como Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba ¿dónde? En la cárcel. Ahora, este hombre que tenía un nombre bonito, ¿cómo era su nombre? El deseado. ¿Qué de deseado va a tener ese nombre? ¿Cuál era el otro significado en griego? El delicado, el amable. ¡Qué amable! ¿Sabes que a veces nosotros los seres humanos vemos apenas la apariencia de la gente? ¿Sí o no? Vemos o mostramos aparentemente lo bonito. Su nombre era el delicado, el deseado, el que es esperado, el que es pedido. Pero este hombre era totalmente diferente a lo que significaba su nombre. Este hombre era todo lo contrario. Dice que Saulo asolaba la iglesia, es decir, cuando llegaba Saulo, toda la iglesia se escapaba. ¿Por qué? Porque él capturaba a mujeres y a hombres, los castigaba, es más, dice, los arrastraba de los cabellos. ¿Y qué más hacía del texto? Dice, y los entregaba ¿dónde? En la cárcel. Pero Saulo no solamente hacía eso, sino que dice el texto, versículo 1, dice que Saulo consentía muertes. Quiere decir
Quiere decir que Saulo no solamente arrastraba a la gente, sino que estaba de acuerdo en que estos cristianos sean, ¿qué cosa? Que sean muertos, sean asesinados. Por lo tanto, Saulo no solamente era un abusivo, no solamente era un perseguidor, sino que era un asesino. Por eso es que el versículo 1 del capítulo 9 dice: Saulo respirando aún amenazas. Ahora yo quiero que alguien me ayude a entender esta declaración: respirando amenazas aún. ¿Cómo entiendes esta declaración bíblica? ¿Cómo alguien amenaza, respira amenazas? Como un toro bravo, ¿verdad? Era así, era un hombre. Ahora, si yo te digo que Saulo era un hombre que respiraba amenazas con violencia, con odio, tú dices: seguro era un romano. Seguro era un hombre asesino, un hombre que no conocía a Dios. Sin embargo, cuando tú sigues leyendo el texto, dice que él vino ¿a dónde? ¿A dónde? Al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el líder religioso de la sinagoga, del templo de Jerusalén. ¿Y cuál era el objetivo de este hombre al visitar al sumo sacerdote? Era pedir autorización, cartas que le den facultades para poder arrestar a la gente, para poder lastimar a la gente, para poder humillar a la gente, para poder castigar y hasta ¿qué cosa? Matarlos. Cuando uno ve la vida de Pablo, realmente él en varios capítulos él explica quién era. Saulo era un líder religioso, era fariseo de fariseos. Muy probablemente Saulo tenía la misma edad de Jesús, según los comentaristas bíblicos. Mientras Jesús era un niño, allí en Jerusalén o en Galilea, allí en Tarso, a una ciudad también perteneciente al dominio de Roma, Saulo también era un muchacho casi de su edad. Porque en el apedreamiento de Esteban se dice que Saulo probablemente era un hombre, dice allí, mayor. Y cuando la Biblia habla de eso, de esa edad, cuando se refiere así, está hablando más o menos, un hombre era considerado mayor de 20 a 30 años, por lo que se entiende que más o menos tenía la misma edad o era contemporáneo a Jesús. Sin embargo, no se sabe de él mucho mientras Jesús estuvo en esta tierra, más cuando después Jesús ascendió es donde entra a tallar Saulo. Ahora, Saulo era un hombre, ya dijimos, un hombre abusivo, un hombre malo, un hombre terrible, un hombre asesino. Sin embargo, Saulo creía que estaba haciendo ¿qué cosa? Lo correcto. Y amigos, no te confundas. No siempre una persona sincera, una persona que conoce aparentemente, está en lo correcto. Mira, Saulo era fariseo y dominaba, en otras palabras, las escrituras. Saulo era un hombre educado y sí, él se formó en Tarso, en las mejores universidades, una de las mejores universidades de los tiempos. Saulo era un hombre muy preparado y Saulo era celoso, dice la Biblia, celoso de la ley de Dios. Por lo tanto, cuando él escuchaba que Jesús era el Mesías y que Jesús era el Salvador, el Hijo de Dios, él se enojaba. Por lo tanto, todo aquel que predicaba de Jesús o del cristianismo era declarado para él enemigo. Este era Jairo, asesino, ya les dije, respirando odio, solo odio,
pero según él estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, dice la Biblia, versículo 3, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, salió él a capturar cristianos. Mas yendo, versículo 3, por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, dice, un resplandor de luz del cielo. Saben, queridos hermanos, solo cuando nosotros nos encontremos con Cristo Jesús cara a cara, solo cuando Jesús y tú se encuentren con Dios, la vida más cruel, la vida más dura, la vida más difícil y hasta imposible puede tornarse en una vida según la voluntad de Dios. Este hombre, que era un hombre que dijimos respiraba odio. Yo no sé cuántos de ustedes respiran odio. Su celo lo llevaba a querer matar a la gente. Todo aquel que acepte a Jesús era declarado enemigo para él. Él respiraba odio, su vida era de odio. Según él haciendo las cosas bien. Según él siendo honesto a la voluntad de Dios. ¿Quién podría imaginarse que este hombre, un abusivo, un asesino, un hombre cruel, podría ser un gran predicador? Dice la Biblia, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una gran voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando, dijo, y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Yo no sé cómo tú cómo lees la Biblia, pero a mí me gusta imaginar cuando uno lee la Biblia. Dios nos dio la mente para imaginarnos. Imagínate un hombre, algunos dicen que estaba sobre un caballo, andando con poder, tenía en sus manos los documentos que le facultaban a castigar. No importa si eres mujer, no importa si eres varón, los tomaba, los apresaba, los castigaba y si era posible, los mataba. Andaba así, la gente le tenía miedo. Los cristianos se escapaban, se escondían, oraban a Dios para que les salve de las manos de Saulo. Pero un día, dice la Biblia, cuando estaba haciendo esa labor, con odio, con cólera, un día se encuentra con Jesús. Y aquí me gusta un detalle, queridos amigos. Y cayendo en tierra. La primera lección que yo quiero destacar, o que quise destacar en la primera parte de este mensaje, era que solo cuando nosotros tenemos un encuentro real con Jesús, podremos cambiar la historia de nuestras vidas. Amén. Solo cuando uno tiene un encuentro verdadero con Dios, verá cambios en su vida. Escúchame. Y esto no tiene que ver con iglesia ni siquiera. Esto no tiene que ver apenas con leer la Biblia, porque ya te dije, Saulo leía la Biblia, no solamente la leía, la enseñaba, era un maestro de la ley. Pero Saulo no estaba en el camino correcto. Saulo
era un hombre que, dice la Biblia, hacía más daño, iba en contra de los mandamientos. Inclusive el mandamiento decía no matarás, pero él estaba dispuesto a matar con tal de defender sus pensamientos, sus opiniones, sus ideas. Y sabes una cosa, me encanta esta palabra. Dice la Biblia: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La primera lección es que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, veremos cambios en nuestra vida. Amén. Solo Jesús, escúchame, no es la oración del pastor. Alguna gente me dice: Pastor Heisen, o a los pastores le dice: Pastor, ore por mí, ore por mi esposa, ore por mis hijos. Un día estaba predicando en una iglesia y viene una persona, entra a la iglesia llorando y dice: Pastor, le están buscando. Era una señora adulta. Y me dice: Pastor, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí, le digo. Dígame. Eso pasó el 2013 en Lima. Me dice: Pastor, por favor, quiero que usted ore por mi hijo. Yo le digo: ¿de qué iglesia eres? Yo no me acordaba, porque me dice: no, yo vivo en el otro barrio de acá de la iglesia. Le digo: tú no eres adventista. Evidentemente tenía aretes, no era adventista. Me dice: mi vecina está a punto de denunciar a mi hijo. Mi hijo ha robado su casa. Pero mi vecina es adventista, es de su iglesia, pastor. Y me dijo: vecina, yo podría denunciarle a tu hijo y mandarlo a la cárcel por robo, pero yo creo que tu hijo se va a empeorar en la cárcel. Porque es así. Algunos piensan que la cárcel va a solucionar el problema, cuando en realidad lo empeora. Entonces la vecina, que era adventista, le dice: vecina, si yo fuera mala, yo lo mandaría a la cárcel porque me ha robado, y le había robado muchas cosas. Pero yo no lo voy a denunciar a tu hijo si tú vas a la iglesia y llevas a tu hijo. Entonces la señora vino a la iglesia y me dijo: Pastor, quiero que usted ore por mi hijo. Y allí atrás de la iglesia estaba el hijo, un muchacho delgado, demacrado. Era un drogadicto. Allí atrás estaba el muchacho y yo le digo: ¿quieres que ores? Sí. ¿Y por qué? Le digo: pastor, y me cuenta la historia, así que voy para atrás y le digo: pero pasa, pasa. No quería el muchacho, estaba drogado. Entonces la señora me dice: pastor, ore por mi hijo, por favor. Y yo honestamente oré más por compromiso que, yo no tenía que la señora que entender varias cosas, ¿sí? No solamente orar. Me dejó entender: hay gente que cree que orando ya se solucionan las cosas. Y sí, vamos a ver en esas noches que la oración tiene poder, pero hay algo que le toca hacer al ser humano. Entonces yo le digo: yo voy a orar, le digo, pero me gustaría que tú le traigas a tu hijo toda la semana acá a la iglesia. Y ella me dice: pastor, lo voy a hacer, pero usted ore por mi hijo. Y me pregunta: si usted cree que Dios pueda cambiar a mi hijo. Yo le digo que sí, Dios puede, porque no hay nada imposible para Dios. Así que la señora comenzó a traerle todas las noches. Yo estaba 15 días en un lugar. Todas las noches le traía a la señora. Y el muchacho iba cambiando, ya se cambiaba mejor. Y un día la señora me dice: pastor, es milagroso. Es un milagro, me dice, porque mi hijo ya no se droga por casi 2 semanas. Eso es un milagro, dice. Yo no sé, dice, pero yo nunca he creído en Dios de esta manera, pero creo que Dios está haciendo un milagro, pastor. Yo oré con ella, le agradecí y entonces ya terminó la campaña y yo le dije: mira, sería bueno que él estudie la Biblia. Y comenzaron a estudiar la Biblia los hermanos con él. Venía los sábados a la iglesia y de pronto, un día este muchacho, más o menos 2 meses después, me dice: pastor, quiero bautizarme. El muchacho tenía 16 años y como corresponde, si es menor de edad,
Yo le dije, mira, hijo, yo te bautizo, no hay problema. Qué lindo, me alegré, lo abracé, lo felicité, pero le digo, sin embargo, tenemos que conversar con tu mamá. Y yo en mi mente decía que su mamá va a estar más feliz, ¿verdad? Así que después del culto, le acompañé a su casa y le dije, visité a su mamá. Le digo, señora, bueno, le voy a decir su nombre, ¿ya? Porque ustedes no la conocen. Señora Karina se llamaba. Señora Karina, le digo, feliz me voy, ¿no? Le digo, señora Karina, le digo, felicitaciones, tengo una buena noticia. Ay, pastor, dígame qué pasó. Pastor, hermana, le digo, Karina, su hijo, quiere ser bautizado. Pastor, me dice, no te creo, pastor. Sí, le digo, y como es menor de edad, nosotros necesitamos que usted firme, ¿qué cosa? El voto, ¿no? El voto de bautismo. Y me dice, pastor, yo te respeto mucho, te agradezco porque has orado por mi hijo, todo, pastor. Pero yo te quiero decir algo, pastor. Dígame. Yo he ido a la iglesia para que mi hijo cambie, no para que se cambie de religión. Yo soy católica, apostólica y romana. Creo en la Virgen, acá sería Virgen de Guadalupe, allá es la Virgen María, y yo no acepto que mi hijo se bautice. El hijo ahí llorando, mamá, yo quiero bautizarme. No, hijito, tú no te vas a bautizar. Cuando tú seas mayor de edad, tú te bautizas. A partir de eso, yo me arrepentí después de haber ido a hablarle del bautismo, porque después de esa vez la señora nunca más, no volvió a ir a la iglesia. Hay gente que cree que el milagro se efectúa, Dios hace milagros solamente cuando se ora. Sí, hay oración y la oración tiene poder, correcto, pero la oración no tiene poder en sí, sino que la oración tiene poder en Cristo Jesús. Él es el quien obra el poder, el milagro. Entonces esta mujer vio que su hijo estaba cambiando y dijo, pastor, no, yo no quiero cambiar de religión. Yo quiero que mi hijo cambie, yo quiero que mi hijo sea feliz, yo quiero que mi hijo se sane, pero no quiero cambiar de religión. Cuando Saulo se encontró con Jesús, allí empezó el cambio en su vida. Pero sabes una cosa, y aquí viene la segunda y última lección. Cuando Saulo cayó en el suelo, es cuando él entendió que Jesús y vio que Jesús lo estaba llamando. Y aquí viene una lección tremenda, queridos hermanos. A veces, porque esto no es de Dios, a veces Dios permite que nosotros caigamos en cama porque es la única forma en que vamos a mirar al cielo. ¿Me dejo entender? Escúchame. Dios no es el causante del dolor. Escúchame. Si tú estás atravesando por un problema con tu esposo, con tus hijos, si estás preocupado por una deuda que tú tienes, si tú estás pasando por una crisis emocional, no puedes dormir, estás deprimido, tienes ansiedad, vives frustrado, tienes problemas diversos, esos no son causados por Dios. Escúchame, porque Dios no es el autor del mal, es el enemigo el autor del mal. Así como hay un Dios que quiere tu felicidad, así como hay un Dios que quiere lo bien y lo mejor para ti, también hay alguien que está interesado en que tú fracases, en que tú estés arruinado, en que tú destruyas tu vida. Dios no es el autor del mal, pero a veces Dios permite que nosotros suframos. Dios permite que entres en una deuda. Dios permite muchas veces, porque Dios podría impedirlo, pero Dios permite que a veces caigas en cama, porque muchas veces la única manera en que tú vas a mirar al cielo es cuando estés internado en una cama de hospital.
¿Me dejo entender? Porque Dios te ama. Y escúchame, Dios te ama tanto, pero tanto y tanto, que sabe que la única forma en que tú vas a ir a Él es cuando experimentes dolor. Si tú en esta noche estás pasando por un problema grave, no sé, ayer hablaba de deudas, porque quizás un día pensaste en invertir y te fue mal, o te planificaste terminar tu carrera y estudiar y ser exitoso, pero te fue mal. Entonces tú dices, ¿por qué? Y ¿sabes qué? Muchos o algunos en esta noche están en la iglesia solamente porque tienen problemas. Hay gente que nunca se fijaría ni se acordaría de Dios, a no ser porque hoy está pasando por un problema grave. Porque hay gente que cuando están las cosas yéndole bien, cuando las cosas están sonriendo, nunca se acordarían de Dios. Por eso me encanta, dice que Saulo cayó en el suelo, cayó en el polvo de la tierra. A veces Dios permitirá que nos caigamos en el suelo, nos ensuciemos, lloremos, porque es la única manera en que miraremos al cielo. Hay gente que mientras están bien, cuando tienen dinero, cuando tienen cosas maravillosas, le dicen, vamos a la iglesia. No, no quiero. Vamos a la iglesia, entrégate a Jesús. Cuando están sanos, cuando están fuertes, no se atreven a seguir a Jesús. Es más, algunos quizás han venido esta noche por compromiso, pero no porque les interesen las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque tú miras y dices, el pastor está hablando de deudas, no tengo deudas. El pastor está hablando de problemas y yo no tengo problemas. El pastor está hablando de problemas con los hijos, yo ni siquiera tengo hijos, porque no es mi problema. Yo estoy bien, yo no necesito de nada. ¿Y sabes qué? Sí, pues, si cuando las cosas te van bien, no vienes a Jesús, quizás un día Dios permite que pase algo malo. Yo quiero terminar en esta noche, mira, diciéndote que Saulo, cuando estuvo allí en el suelo, cuando Saulo estaba allí en el suelo, en el polvo, miró al cielo y vio el resplandor de luz. Y vio a Jesús. Cuando ve a Jesús, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres tú?, le dice. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo que por qué le persigues? Yo no estoy persiguiéndote a ti, Señor, estoy persiguiéndole a los cristianos, a los faltosos, a los herejes. No, me estás persiguiendo a mí. Y sabes, la historia continúa. Dice que él finalmente le dijo, Jesús, temblando y tembloroso, dijo, versículo 6 dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso es lo que hizo él. Un día yo estaba predicando en una iglesia. Yo era muy joven. Mírenme, hermanos, yo a pesar de mi estatura ya parezco gente. Yo quiero que tú te imagines a mí hace 15 años. Yo era de talla 28 S. No sé cómo se dice. Es delgado, y entonces yo fui a predicar una campaña de evangelismo y estaba predicando en una carpa, ¿sí?, que se montaba todas las noches y se desarmaba. Yo estaba predicando tan bonito para mí, y fuera de la carpa había un grupo de muchachos, de esos que cuando tú predicas en los barrios se ponen detrás y no entran a la iglesia, ¿sí o no? Vienen quizás a molestar. Pero estos muchachos eran terribles porque tiraban piedras de lejos.
Y entonces los hermanos salían y se escapaban ellos, volvían y así, era una constante. Un día uno de ellos se paró en la iglesia, en la puerta de la carpa, y yo estaba predicando y él me hacía señas obscenas. Me hacía señas así como que no les puedo repetir, hermanos. Y yo también yo soy adventista recién a los 17 años. Yo decía, si no fuera pastor voy y lo agarro a... Pero no hacía nada, yo me desconcentraba, estaba predicando y él seguía así molestando y molestando. Se llamaba Arturo. Así que, cansándose de hacerme esas señas obscenas, como vio que yo no le hacía caso y yo continuaba predicando, él se fue. Y después, cuando yo estaba justamente en el llamado, así como ahora, tiró aquí para mí una bolsa con orinas, ¿sí? ¡Pah! Me tiró y me cayó acá. Se hizo un olor feo y yo sí ese rato casi lo agarro al muchacho. No importa que era más grande que yo, pero ¿qué puedo hacer? Ni siquiera puedo reaccionar. Los hermanos me dijeron, pastor, tranquilícese. Era un misionero todavía. Y lo peor es que este muchacho era hijo de una hermana de iglesia. El papá era un hombre violento, el papá le pegaba a la esposa, el papá era un hombre borracho y el hijo era igual que el papá, era también borracho, hacía cosas terribles. Todas las semanas, saben que yo nunca tuve miedo de predicar, pero me daba miedo de ir a predicar todas las noches. Tenía miedo. Los hermanos también tenían miedo porque el chico era grande. Era un moreno, Arturo. Así que toda la semana la pasamos. Finalmente el muchacho se cansó. Yo me acordaba de ese chico. La campaña terminó. Hubieron bautismos. Y un día la mamá me dice, pastor, yo iba a cambiarme de distrito, ya yo no iba a trabajar allí. Me dice, pastor, ¿saben? Me gustaría que antes de que se vaya, le visite a mi hijo. Porque yo no lo vi más después. Entonces yo fui a su casa. Dije, no, de paso también he tenido malos pensamientos para con él, así que le voy a pedir perdón también, ¿no? Porque sí, yo tuve cólera con ese muchacho. Lo confieso. Así que llegué a la casa del muchacho y él me dice, pastor, la hermana me dice, pastor, pasen. Entré a su casa y yo pensé que estaba el muchacho y el chico estaba en cama. Había pasado meses apenas. Estaba en cama con depresión porque al chico le habían detectado que tenía SIDA. Y yo de verdad había tenido cólera a ese muchacho. No, yo también soy un ser humano, hermanos. Le había tenido mucha cólera por todas esas cosas y porque la mamá me contaba. Entonces yo me sentí mal cuando vi a ese muchacho allí en la cama. Y me dice, pastor, no quiero levantarme, me quiero morir. Le digo, pero hijo, ya hay medicamentos, tienes que ir al hospital, te van a dar seguramente pastillas, te van a dar eso. No, me dice, pastor, no quiero. Lo único que quiero preguntarle, pastor, es si Dios me puede perdonar. Si Dios me puede perdonar. ¿Pero qué te va a perdonar Dios? Le digo, no, pastor, yo he sido malo. Y me contó, he estado con hombres, he estado con un montón de cosas, he hecho cosas malas. Yo le digo, sí, Dios te puede perdonar, tranquilo. Dios te puede perdonar porque no hay nada imposible. Pero él comencé a predicar, a enseñar, a hablarle. Y tanto fue mi emoción que yo, al ver a su mamá llorar, a mí también se me salieron las lágrimas. Y entonces el muchacho comienza a reírse como loco.
Así, entre lágrimas, él también estaba llorando, así como... Yo le digo, ¿por qué te ríes? Le digo, ¿qué pasa? Y él me dice, pastor, gracias a Dios por este SIDA. Porque si no, nunca me hubiera acordado de Dios. Yo voy a morir, me dice, yo sé que voy a morir. Pero si nunca hubiera tenido esta enfermedad del SIDA, nunca me hubiera acordado de Dios. Aquel día, yo llamé a los hermanos de iglesia. Él estaba mal, más que el SIDA, hermanos, era un problema emocional, con él estaba deprimido. Lo abracé y él me dijo, pastor, antes de que usted se vaya, bautíceme. Entonces lo llevamos, estaba más delgado, descuidado. Entonces los hermanos hicieron un bautismo especial en la iglesia. El bauticerio era así, alto pero no tan alto, así que tenían que subir. Él subía despacio, y cuando él entró a las aguas del bautismo, me abraza y me dice, pastor, ahora sí, pastor, ahora sí me puedo morir en paz. Y me dice, solo que yo quisiera pedirle solo una cosa. Su mamá lloraba. Y le dice, pastor, cuide a mi mamá. Y yo también estaba un poco emocionado y me dice, porque... Y le miraba a su mamá y le dice, mamita, no llores, le dice, ¿no? Tú quieres verme a mí, y eso fue lo que más me impactó. Tú quieres verme a mí sano y en la cárcel, o quieres verme a mí enfermo y en la iglesia. Yo no sé si tú como mamá aprenderías a responder darías esa respuesta. Y la mamá le dice, hijito, yo quiero que tú estés sano y quieres estar en la iglesia. La única manera en que yo iba a aceptar a Jesús es con esta enfermedad. Esa fue una de las cosas más duras que me tocó vivir a mí en mi corto ministerio. Un muchacho que agradecía a Dios por el SIDA. Y el muchacho lloraba y la mamá lloraba, y yo me ponía a pensar, ¿por qué el ser humano es tan terco? ¿Por qué el ser humano es tan duro? ¿Cuántas veces su mamá lo invitó a la iglesia? Este muchacho tenía oportunidad de conocer a Jesús y de aceptar a Jesús de niño, porque la mamá era adventista de siempre, su papá era un hombre malo, pero la mamá era una mujer buena. La mamá me contaba que ese niño iba a la iglesia, ese muchacho iba a la iglesia de niño, estuvo en los Conquistadores, estudió en un colegio adventista, cantaba en los coros, iba a la iglesia, pero recién tuvo que pasar era un muchacho malcriado, sí, era un muchacho terrible, sí. Pero ¿por qué el ser humano es tan duro, tan terco de corazón? ¿Por qué todavía espera algo malo? ¿Por qué todavía espera algo terrible? ¿Por qué todavía espera algo difícil? Porque hay gente que está esperando que se muera alguien en su casa todavía para recién buscar a Dios. Porque hay gente que está esperando todavía tener una enfermedad incurable, un cáncer, una enfermedad, un accidente. Porque hay gente que todavía está esperando que ocurra un problema en su casa, que su esposo la abandone, que sus hijos estén en la cárcel, en las drogas. ¿Por qué todavía esperar a eso si podemos ir a Jesús antes? No esperes todavía que ocurra algo terrible. No esperes todavía caerte en el piso. Sí, aún eso, querido amigo, aún eso, querida joven, querido amigo, aún eso a veces es permitido por Dios, porque hay gente
que solo irá a Jesús, solo se entregará a Jesús cuando caigan en cama. Pero yo no quiero que tú caigas en cama. Dice la Biblia que este hombre, Saulo, versículo 16, versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que me reciba la vista y seas llena del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, versículo 19: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días, por algunos discípulos que estaban en Damasco. Interesante es que este hombre fue bautizado y levantándose fue bautizado. Así termina la historia, queridos hermanos, del hombre más importante en el Nuevo Testamento. Y sabes, me emociona esto porque uno no podría imaginarse, si alguien lee la vida de Saulo, no podría imaginarse cómo un hombre tan terrible pudo terminar siendo un hombre grande de la fe. Esto solamente es posible cuando uno entiende que cuando te encuentras con Jesús, las cosas pueden ser diferentes y que a veces, para que Jesús te toque, es necesario que caigas en cama. Si en esta noche hay alguien que está pasando las terrible, si hay alguien que está pasando por una situación difícil y tú no te explicas cómo, a lo mejor es una forma en que Dios está llamando para entregarte a Él. Amén. Por eso quiero invitar aquí a Grecia para que ella cante. Y mientras Grecia canta, yo quiero invitar aquí adelante a todas aquellas personas que ya han decidido ayer y hoy también están decidiendo. Y mi llamado y mi invitación es bien clara una vez más. ¿Cuántos de ustedes quisieran decirle: Señor, yo no sé la forma en que tú estás trabajando? Quizás esta deuda que tengo, quizás este problema con mi hijo, con mi esposo, quizás este problema de salud que tengo es una forma en que tú me estás llamando. Escúchame, Dios no es el causante, pero Dios muchas veces permite que esas cosas pasen porque es una forma de llamarte, decirte que te está esperando con los brazos abiertos para empezar una nueva vida. Por eso, en el nombre de Jesús, ¿quién es el primer valiente que venga aquí adelante y le diga a Jesús: Señor, quiero entregarme a ti, quiero ser bautizado? Así como Saulo, quiero ser un hombre de Dios, quiero ser una mujer de Dios, quiero ser un hombre que se entregue a ti para vivir por siempre con Él. Mientras canta Grecia, quiero ver al primer valiente aquí adelante. Alabado sea Dios. Fuertes aplausos allí. Ven aquí, acércate. Que no venga solo, que no venga sola. Acompáñalo, no te olvides. ¿Quién ha venido con Augusto? ¿Quién ha venido con Augusto? Acompáñale a Augusto. ¿Quién ha venido contigo, hija? Así, ahí, una mano al costado. Abrázale o ponle una mano al costado. Alabado sea Dios. Vamos a pedir que los que están anotando los nombres lo hagan después del cántico, ¿sí? O esperen un poquito. Después del cántico. Buenos aplausos allí. Allí está. ¿Quién está con Augusto? Tú estás con Augusto. Amén. ¿Ustedes dos con Augusto? Alabado sea Dios. Si te hallas lejos, perdido, sediento de su ser,
abrazará, te perdona, te da salvación. ¿Cuánto tiempo has corrido lejos del pueblo? Ahí está Grecia. Miren a Grecia. Ella es la que está cantando solamente, especialmente a los ¿Cómo niños. te sientes viviendo sin su perdón y paz? Mas su amor por ti verás que sin condición nunca cambiará en ninguna situación. No le importará si hay maldad en ti, cuán manchado estás de pecado y mal. Si le has cerrado la puerta otra vez, insistirá, llama otra vez y te ofrece perdón sin igual. ¿Cuánto más vas a esperar hasta gritar por ayuda? No tardes más, a los que van a él su perdón él dará. Debes venir a sus pies, pues no le importará si hay maldad en ti, cuán manchado estás de pecado y mal. Si te hallas lejos perdido, sediento de su ser, Él te abrazará, oh, te perdonará, Él te abrazará y te ofrece perdón sin igual. Amén. Amén. Gracias. Podemos dar palmas para nuestros amigos. Podemos dar palmas. Sí. Amén. Amén. Augusto dice quiere bautizarse ahora. Amén. Todos los llamados son para bautismo. ¿Sí? ¿Ah? Sí, todos van a bautizarse hoy. Todos van a bautizarse hoy, claro que sí. Pónganse al costado entonces allí, los hermanos. Hermanos, yo quiero, no sé, exaltar de alegría, hermanos, ¿sabes? Acá hay un niño, acá hay un joven, acá hay un adulto. ¿Quién más quisiera decirle, Señor, yo quiero hoy nacer de nuevo para ti? Hoy es el día. Hoy el Señor Jesús está llamándote y diciéndote, mira, tú te preguntas por qué estás pasando las cosas que estás pasando. Tú a veces estás viviendo y dices, ¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuve que divorciarme? ¿Por qué caí en este vicio? A veces, hermanos, escúchenme, eso de acá es algo que debemos manejarlo con pinzas, pero es un tema interesante que debemos entenderlo. Dios no es el autor del mal. ¿Estamos allí? Dios no causó esa deuda, esa enfermedad, ese problema con tu esposo, ese fracaso matrimonial. No, Dios no ocasionó eso. Pero Dios lo permitió. Porque Dios pudo simplemente librarte de eso.
Pero hay ocasiones en que, así como Pablo, esas cosas son permitidas por Dios para acercarnos. Porque el dolor, queridos amigos, el dolor, el llanto, las lágrimas, las tragedias, muchas veces tienen por lo menos 3 significados. El dolor nos enseña que este mundo no es nuestro hogar. Este mundo es apenas un paradero, porque nuestro hogar mayor está en el cielo. La segunda función del dolor, el propósito del dolor, es una ilustración que Dios usa para acercarnos a Él. Porque muchas veces decíamos que si no fuera por el dolor, por una tragedia, una situación así, nunca iríamos a Él. Por eso, si tú estás en ese momento sentado, dudando allí, sufriendo y no entendiendo por qué las cosas, en esta noche el Señor Jesús te dice: yo permití que esto suceda para que tú te entregues a Él. Escúchame ahora. Si tú lees la vida de Saulo, él fue sanado y fue un hombre extraordinario. Eso quiere decir, querido amigo, querido joven, querida señorita, eso quiere decir que cuando Jesús llega a tu vida, no te va a dejar con ese problema así. Es una forma de que Dios te llamó, pero tú puedes salir de esto en el nombre de Jesús.